Voy a recibir a Eusebio Burga, él es miembro del Consejo de Coordinación Local y con él voy a conversar este tema. Señor Burga, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a todo el público televidente, a nuestros vecinos, no solo de la región La Libertad, sino de todo el norte del país y del país completo, y también a nuestros compatriotas en el extranjero. La labor que cumple Sol TV en el extranjero es de suma importancia en cuanto a identidad, que es uno de los graves problemas que tenemos, motivo por el cual estamos viviendo esta situación. Realmente, como planteas, ya se salieron de todo nivel lo que es la participación de la delincuencia común. Pero la delincuencia común, para actuar como lo está haciendo, tiene que tener un respaldo, tiene que tener un sustento. Y como ya se ha venido planteando con mucha anticipación, con mucho tiempo atrás, tiene respaldo en el Ejecutivo y tiene respaldo en el Legislativo. Tan es así que nos han cambiado 70 artículos de la Constitución peruana. Eso es lo que han hecho. Y tanto criticaban de consulta popular, ¿no? Modificación de la Constitución. Tanto lo criticaron, al final terminaron cambiando todo, ellos. Y encima nos dicen de que están expuestos a un golpe blando, ¿no? O blanco también plantean. ¿Y quiénes nos han hecho el golpe? El Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros estamos viviendo una dictadura, porque han cambiado la norma a través de la cual las instituciones del Estado peruano se regían para llevar adelante las medidas que corresponden a generar mejores condiciones de vida para la población. Y le achacan todo el problema a las fuerzas policiales, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y realmente les han cambiado las normas. Exacto. Y ahora, ¿por qué les han cambiado las normas? Para reforzar y fortalecer la acción del crimen organizado. Y como bien tú sabes, el crimen organizado, que no nos roba pues un millón, no nos roba 1000 soles o no nos roba un teléfono, ¿no? Que es el delincuente común. El crimen organizado nos roba miles de millones del presupuesto público. Y es el Ejecutivo y es el Legislativo. Por eso es que las normas las cambian y las adecúan a lo que es su necesidad. Por ejemplo, la prisión preventiva. ¿Por qué la cambiaron? Porque estaban en riesgo de la detención a miembros del Ejecutivo y del Legislativo. Efectivamente. Vamos a presentar, si me permite, lo que ocurrió con esta menor de edad del Colegio Leoncio Prado del Distrito del Porvenir, un escolar que iba justamente a su institución educativa y recibió un disparo en el rostro. Una jovencita, una adolescente de solo 15 años. Esto es lo que se vive en las calles de Trujillo, señor Eusebio, amigos televidentes. O sea, no hay ningún tipo de valores. Ahora, ¿a raíz de qué se suscita todo esto? De que no quieren acabar con la delincuencia común, porque la delincuencia común los cubre del grave perjuicio que nos ocasionan en la administración pública y de cómo nos están robando miles de millones. No estamos hablando de montos pequeños, sino miles de millones. Incluso la propia Procuraduría ha salido a decir que son 23.000 millones que nos han robado el año pasado, ¿no? Y esto es... Y no es 23.000 millones, porque no es el 10% que nos roban el 25 al 30%. Solo la minería ilegal, ¿cuánto genera? Además, y genera, obviamente, delitos conexos, ¿no? Una serie de delitos. Ahora, pero este problema que se está suscitando vecinos, líderes ciudadanos, ¿hasta cuándo vamos a permitir que esto siga sucediendo? Yo les hago un llamado a esos señores delincuentes, ya me anticipé a decirles señores, están atentando contra ustedes mismos,
contra su propia familia, porque nadie puede transitar libremente. Ya nos cambiaron el artículo 2 de la Constitución, que tiene que ver con nuestros derechos ciudadanos, con el derecho a la vida, con el derecho a la participación activa en la vida política y social. Ya no lo cambiaron. Nos están queriendo limitar. Pero ¿cómo lo están haciendo? A través de la acción delincuencial común, para encubrir todo lo que están apropiándose del presupuesto público. Esto quiere decir, permíteme, o sea, quiere decir, y usted lo manifiesta y lo adelanta, de que no existe intención por parte de quienes nos gobiernan, llámese gobierno de Dina Boluarte, llámese Congreso de la República, no hay intención de ellos derrotar a la criminalidad, arrinconar al crimen organizado para que sigamos viviendo en zozobra y en miedo, y esto pueda justificar la dación de otras leyes que limiten el derecho ciudadano, como el derecho a transitar, como el derecho a la protesta, con el sopretexto de decir, son leyes que vamos a implementar para supuestamente luchar contra la delincuencia. Pero no es para luchar contra la delincuencia, es para contener esa explosividad social que ellos están generando. Entonces tienen que contenerla. ¿Y cómo la contienen? Bueno, pues, te vas a exponer si sales a protestar. Te estás exponiendo. Nosotros tenemos la sartén por el mango, vamos a hacer lo que queremos. Si mire lo que dice el presidente de la región, que él no puede hacer nada, que lo que tiene que hacer es la policía, pero si él es el que determina el manejo presupuestal, y no solamente el manejo presupuestal, él es el principal responsable de todo lo que está pasando. Es el presidente de Corasec. Y no puede hacer nada, que él no... ¿Para qué va a hacer estando acá? Si él no va a salir a combatir a la delincuencia. Él es el que tiene que establecer la dirección política para combatir a la delincuencia. Considerando también el poder que tiene, ¿no? Porque gobierna con Dina Boluarte, tiene bancada en el Congreso, tiene la presidencia del Congreso, o sea, tiene el poder para determinar, pues, la lucha contra la delincuencia. La pregunta entonces es, ¿por qué no lo hace y por qué sigue permitiendo que adolescentes, escolares, terminen baleadas en las calles? Niños, porque así es, no solamente porque sean adolescentes o escolares, son niños, son nuestros niños, y no podemos seguir permitiendo que esto suceda. ¿Tú sabes qué sucedería si mi nieto está caminando por algún lugar o mi hijo está caminando por algún lugar y me lo matan? Yo le pregunto a usted, vecino, ¿qué sucedería si le matan a su hijo? ¿Cómo lo vamos a asumir? No podemos permitir esto. Por eso su participación es clave. La participación ciudadana, la participación de quienes estamos siendo afectados por estos graves problemas, nos tienen que llevar a resolver el problema. Si nosotros no participamos, a ellos no les interesa, pues. Ellos quieren que esto se siga manteniendo. Eso es lo que quieren. Ahora, y yo lo he señalado al presidente regional, con la responsabilidad regional, con la responsabilidad local, por lo que él ha dicho textualmente. Él ha dicho que él no puede hacer nada. Entonces, ¿para qué es el presidente regional? Ahora, y eso mismo sucede en todo el país. La señora presidenta, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada. Miren a quién han nombrado como ministro del Interior. ¿Tú recuerdas la lucha que desarrollamos contra el COVID? Presentamos un plan de intervención médica comunitaria y los primeritos que salían al frente a resolver el problema, a manejar el problema del aislamiento que estableció el gobierno cuando nosotros en el plan de intervención médica comunitaria planteamos que no era de aislamiento, sino era de distanciamiento social, y así llevamos adelante el plan por sobre el propio plan nacional, y los protocolos tuvimos que ir a sacarlos al propio ejército y a la propia policía, que nos respaldaban porque se le moría a la gente. Los policías se nos morían. Acá se nos murieron 28 policías. ¿Y quién fue el principal responsable de que se mueran los policías? El propio jefe de la policía, el general Lucas Núñez.
Él era el principal responsable. ¿Qué les daba a los policías para salir a hacer el trabajo? Declararon en emergencia. Y ahí te voy a detallar por qué declaran las emergencias. Compró mascarillas de papel que la gente se la ponía y se rompían. ¿Qué los iba a proteger eso? Guantes quemados que cuando se los ponían se rompían. Para ese personal que salía a ordenar y a controlar que no se desarrolle más el COVID. Díaz Zulueta, el actual ministro, justamente está investigado por eso, ¿no? Por eso te iba a decir lo siguiente. Díaz Zulueta era el responsable en Lambayeque y nos llamaron los policías. Lo mismo que estaba pasando en Trujillo está sucediendo acá en Lambayeque. Y no solamente en Lambayeque, en otros lugares también. El tema está de que este Díaz Zulueta manejó las cosas más sistemáticamente, por eso es que no se fue preso. Lucas, como se creía con tanto poder porque lo tenía acá Acuña, que era el otro poderoso del país, y trabajaba con él, dijo, yo hago lo que quiero. Mucho poder tenía. Y miren lo que pasó. Y miren ahora el ministro que tenemos, el responsable de las desgracias en nuestra policía en Lambayeque. ¿Y qué? Y está siendo el representante de toda la institución policial, ministro del Interior. ¿Para qué? Para que la policía no haga nada, pues. Y a eso se suma, y vemos ya desde el aspecto personal del señor Díaz Zulueta, es estas 2 sentencias por pensión de alimentos. O sea, esperó que sus hijos lo denuncien y que él se fue a juicio para evitar pasarle alimentos. Tuvo que pasar todo un proceso que al final felizmente perdió para que recién se someta a la justicia y pase alimentos. Entonces por ahí leía en las redes sociales, decían, si este señor no siquiera quiso a sus hijos, ¿cómo va a querer proteger a los peruanos? Al país. ¿Cómo va a querer proteger al país? Si es un sinvergüenza. Eso es. Y su fin es, y además lo hemos visto, vinculado a organizaciones políticas metidas en el tema de la corrupción. APP es una de las organizaciones a las cuales él ha querido representar en Lima como regidor. Inscrito hasta el 2023. ¿No? Entonces, gente que sigue a las organizaciones políticas que están metidas en la corrupción, bueno, todas las organizaciones políticas, todos los partidos políticos hacen trabajo de próximos y queridos. Todos los partidos políticos no sirven. Por eso tenemos que pensarlo muy bien. Y ya Carlos nos ha planteado, y bien planteado. Si ya sabemos quiénes son los partidos políticos que nos han gobernado y no debemos de votar por ellos. Claro que tenemos que saber seleccionar a las personas. Y tenemos que centrar nuestra atención en la práctica que han venido desarrollando las personas que se están presentando. Lo complicado es que vamos a ir a una campaña electoral, ya se convocó efectivamente este proceso electoral, pero en este contexto, o sea, por eso digo, ha sido hecho adrede, o sea, llevarnos a un proceso electoral de por sí complejo, con 41 partidos inscritos, en una coyuntura, o sea, primero que va a ser una cédula que va a ser una sábana, que vamos a entrar a un nuevo proceso electoral llamado esto de la bicameralidad, el retorno de la bicameralidad, que muchas personas tal vez ni siquiera saben de qué se trata. Entonces va a ser un proceso complejo y muchas veces nuevo para muchas personas. Pero vamos a estar en un entorno de crisis política y con un entorno de criminalidad también, y así en ese contexto de caos que vive el Perú, vamos a entrar a elegir a nuestras autoridades. Entonces la pregunta es, ¿quiénes van a ser los favorecidos de todo este caos? ¿Quiénes van a ser aquellos que se favorezcan y se beneficien con todo este caos que se está generando? Reitero, y tal vez me equivoque, ¿adrede? Adrede. Para eso es que han cambiado la Constitución. Para eso es que han hecho el cambio de la Constitución y han metido la bicameralidad, ¿no? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. No solamente para discutir las leyes, sino para todas las normas que desarrollen
las hagan más en función de sus intereses. ¿Y en función de los intereses de quiénes? De los que manejan el gran capital. Y el gran capital se maneja a través del presupuesto público de nuestro país. Este año, vecinos, es 251.000 millones que va a manejar el Ejecutivo. Este año 2025, 251.000. No estamos hablando de 251 millones. Estamos hablando de 251.000 millones. ¿Cuánto nos van a robar? Si ya estamos hablando que no nos roban el 10%, sino más bien nos roban el 20%, por no decir el 30%. Entonces estamos hablando de 50.000 millones. ¿Y quiénes se van a quedar con esa plata? Usted es miembro del Consejo de Coordinación Local, aquí en la Municipalidad Provincial de Trujillo. Y dentro de Trujillo, de la provincia, ha ocurrido esto de la niña de 15 años, escolar que recibe un balazo. Dentro de la provincia de Trujillo, en plena plaza de armas, pero en plena plaza de armas, y es ridículo lo que, disculpen, pero sonó ridículo que el general de la policía acá diga que no fue en plena plaza de armas, sino a la vueltita, a un costadito, a la vueltita. Así lo dijo, literal, ¿ah? No fue en plena plaza de armas, fue a la vueltita. O sea, pero en plena plaza de armas, una señora termina siendo baleada y a quien le robaron su dinero. Y el motociclista se fue con la moto subiendo por las veredas, yéndose contra el tráfico, y no hubo ningún patrullero que lo pueda detener. Entonces, en este Consejo de Coordinación Local se ha discutido algo de seguridad ciudadana, se ha hablado de algún presupuesto importante que se va a designar tal vez para poder luchar contra la criminalidad. Espero que la respuesta sea sí, señora Eusebio. La respuesta es no. Y hemos exigido que tengan un diagnóstico de brechas en infraestructura y en servicios, porque no lo tienen. Pero tú abres la página de transparencia de la municipalidad y lo primerito que aparece es un diagnóstico de brechas como título, pero no lo tienen. No tienen un plan de desarrollo concertado. Esta vez nos presentaron para aprobar 32 proyectos, de los cuales solamente 8 y vinculados ni siquiera a temas de seguridad, perdón, ni siquiera los temas de nuestros problemas principales, nos pidieron que aprobemos. Y nosotros les hemos planteado muy claramente, así como está actuando la municipalidad, Trujillo no se va a desarrollar y no se van a resolver los problemas de Trujillo. Están actuando tras los acontecimientos. ¿Qué tipo de proyectos se aprobaron? Te voy a traer la relación, porque tengo la relación, te lo voy a mandar. Sí. Se han aprobado mejoramientos de parques, mejoramiento de algunas calles por un monto de 15 millones de soles. No han tenido otros planes, no han tenido otros proyectos, no han tenido, y hemos exigido el tema de seguridad ciudadana, porque tenemos problemas en la provincia con la comisaría de Víctor Larco. Esa comisaría se está cayendo. Sí. Esa tiene más de 80 años. No es 60 años, tiene más de 80 años esa construcción. Estamos hablando de un distrito importante en la provincia de Trujillo, el distrito de Víctor Larco. Muy importante. Con mucha población y que tiene una comisaría que se viene a pedazos, ¿no? Ya Defensa Civil ha determinado incluso que este es inhabitable. Pero ahí está, pues. Pero te comento, el año pasado ahí hemos tenido un comisario bien interesante. Pidió apoyo para los drones, pidió apoyo para el trabajo que estaban desarrollando. ¿Acaso se les atendió con algún apoyo a este señor? ¿Sabe lo que tuvimos que hacer con ellos? ¿O ellos lo que tuvieron que hacer? Hicieron una colecta entre los policías para comprar los drones que necesitaban y hacer su trabajo. Por decirte, en Víctor Larco. Pero tenemos la comisaría de Laredo, que es otra de las comisarías que se está cayendo en pedazos. Y tenemos la comisaría del Alto Trujillo, por ejemplo. Se construyeron 4 comisarías acá, núcleos ejecutores en las municipalidades, y las 4 comisarías en pésimas condiciones. En la de La Noria, hasta ahora no les entregan la movilidad ni las motos, están amontonadas ahí.
Y si se ha puesto a funcionar esa comisaría es por la presión del ciudadano. Después no. Es grave la situación. Las brechas que tenemos en infraestructura y en servicios por parte de seguridad pública es grande y no lo están viendo. ¿Y por qué las emergencias se establecen? Es por el gasto del dinero directo de ese presupuesto. Porque sí les viene un presupuesto, ¿no? Y más con estado de emergencia. Y en estado de emergencia y lo gastan sin licitación, lo gastan sin nada y no rinden cuentas. Efectivamente. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Están combatiendo la delincuencia? No, están incrementando la delincuencia. Por eso es que el delincuente se siente empoderado. Porque no hay una policía que lo busque. Señor Eusebio, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y hablar claro en torno a la situación como ciudadano. El señor Eusebio no es político, no. El señor Eusebio es ciudadano, es representante de la sociedad civil. Recoge el sentir del vecino de a pie. Y entiendo perfectamente su indignación. Le entiendo y apoyo y respaldo, porque esa misma indignación la siente usted en sus hogares y la siento yo. Yo algunas veces tal vez alzo hasta la voz y trato tal vez de controlarme, pero lamentablemente la situación a veces es incontenible. Permíteme un segundito. Efectivamente, pero yo sí soy político. Pero soy un político cívico ciudadano. Exacto. No somos políticos partidarios de próximos y queridos, porque ellos están destruyendo nuestro país. Ellos hasta incluso nos están quitando la identidad que debemos de tener. ¿Qué es lo que se ha discutido en presupuesto participativo? En lo que es cultura. ¿Saben lo que se ha discutido? El plan básico de educación de los menores. Y no teníamos nada que ver nosotros en eso. En eso, si bien es cierto, nosotros requerimos que se eleve el nivel educativo, el problema de la identidad es de suma importancia. Más aún tenemos que entender que nosotros somos una sociedad pluricultural. Entonces el problema de que nos identifiquemos con nuestra zona, con nuestras áreas, es clave. ¿Acaso se está haciendo algo en función de eso? No, el único que lo hace es Sol TV. Y no lo hace solamente en el Perú, sino lo hace en el extranjero. Yo he vivido en el extranjero muchos años. Y el contacto con nuestro país, Sol TV. La Marinera, por ejemplo. En el país nos conocen por dos cosas. ¿Saben por qué nos conocen? Por Machu Picchu y por el Festival de la Primavera, el Festival de la Marinera en La Libertad. Por eso nos conocen. Esa es parte de nuestra identidad. Y contra eso se están tirando. Terrible situación, señor Eusebio. Muchísimas gracias. A ti, Muy buenas Carlos. noches. Muy buenas Muchísimas noches. gracias. Buenas noches.